¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a esta edición especial de su Mega News en Mega TV, donde se decide la política, las conclusiones de esta jornada de elecciones primarias conocidas como Supermartes, como se le conoce a nivel nacional. Y ha sido un día de victorias, tanto para el expresidente Donald Trump como para el actual presidente Joe Biden, que parecen ya afianzarse como se esperaba, como los candidatos de cada uno de sus partidos respectivos para la elección presidencial del 5 de noviembre. Aunque todavía falta camino por recorrer, le vamos a explicar por qué viene ahora y qué ha pasado, lo vamos a analizar a continuación. Lo que sí les podemos garantizar, y será el titular del día de mañana, hay revancha, si lo dicen en español, o rematch en inglés, porque se van a encontrar nuevamente. El expresidente Donald Trump no compitió en el 16 contra Biden, pero sí estuvo contra Hillary Clinton, pero en el 20 ya saben lo que ocurrió y ahora podrán nuevamente encontrarse el 5 de noviembre, uno buscando ser reelecto, el otro regresar con un periodo de intermedio a la Casa Blanca. En esta cobertura especial de Supermartes, aquí en Mega TV, donde se decide la política, bienvenidos. Bueno, ya está con nosotros, me dicen que ya están listos Luis Atencio, analista político demócrata, quien nos acompaña vía Zoom a esta hora de la noche. Te agradecemos mucho por estar con nosotros. Y Esteban Hernández, analista político republicano y periodista también, que se encuentra con nosotros en el estudio. ¿Cómo la vieron esta noche? Luis, arranco contigo, ¿cómo la ves? Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Saludos a Esteban, un gran amigo. Yo creo que hoy vimos que se está afianzando específicamente lo que ya estamos predeciendo por meses. Vamos a ver, como había mencionado antes, un rematch entre el presidente Biden y el expresidente Donald Trump. Sin embargo, yo creo que también estamos viendo unas tendencias también de que hay un grupo de republicanos que no están completamente felices con las políticas propuestas por el presidente Donald Trump, y de hecho no los culpo, porque vemos que justamente estas políticas a través de los últimos 3 ciclos electorales no le han salido positivas para el Partido Republicano. Perdieron en las elecciones de medio término 2018, perdieron en 2020, aunque hay unas personas que piensen que no, y perdieron en las elecciones de medio término 2022 también. Entonces, sí, muy bien, una elección puede cambiar las cosas. Creo que vemos como hay una presidencia donde está liderada por el presidente Biden, que vemos que ha creado 15 millones de trabajos. De esos 15 millones, 4 millones son para los latinos. Y también 800,000 se crearon para las empresas manufactureras, una gran crítica de la administración anterior. Entonces, yo creo que estamos viendo algo esperado, pero creo que sabemos cómo va a terminar. Pero de eso vamos a hablar en breve y en profundidad, Luis, si me lo permite, porque también quiero saludar a Esteban. Esteban, ¿cómo lo viste esta noche? Sobre todo que ya ha hablado hace unos minutitos en Mar-a-Lago el expresidente Donald Trump, y ha generado una victoria extraordinaria, rimbombante, ha dicho con muchos adjetivos que lo mejor está por venir y que será un día histórico el 5 de noviembre. ¿Cómo viste este Supermartes? No hubo sorpresa alguna. Yo creo que acá estamos viendo los resultados que realmente ya se esperaban. Nikki Haley en ningún momento tuvo una oportunidad real de ganarle al expresidente. El único estado en donde justamente ella se va a alzar con la victoria es Vermont, que tiene una particularidad para que la audiencia entienda más o menos de qué estamos hablando en ese estado. Es importante decirlo. Ese es el estado en donde Bernie Sanders es senador desde hace ya muchísimos años. Es decir, es un estado que está bastante alineado hacia la izquierda, y entonces se convierte en la segunda localidad en donde Nikki Haley se alza con la victoria, siendo la primera justamente Washington, D.C., que también tiene la particularidad de que es la ciudad más demócrata de todo el país, ¿no? Y bueno, donde está el pantano, como le decimos nosotros en el Partido Republicano. Entonces, realmente ya lo que vamos a esperar es que el día de mañana Nikki Haley cancele su campaña. Ya habló de que iba a tener un anuncio importante el día de mañana, y vemos que en su página web ya no hay eventos programados. Anuncios. No hay eventos de ningún tipo programados. Se canceló la agenda entonces. Se canceló la agenda, y en una campaña, bueno, ya sabemos qué es eso. Vamos a profundizar sobre el tema de Nikki Haley. Antes de eso, lo que decía Esteban, Vermont, lógicamente allí perdió, y ya lo explicó la razón, el expresidente Donald Trump, pero también recibió su pequeño resbalón. El presidente Joe Biden perdió en los territorios de Samoa Americana. Esto no va a representar absolutamente ningún peligro para una campaña o la otra, pero el triunfo no fue contundente. Sí fue contundente en números, pero no fue total, es lo que queremos decir. En resumen, Minnesota, Colorado, Alabama, Arkansas, Maine, Texas, Massachusetts, Tennessee, Carolina del Norte, Oklahoma, California, Virginia, Utah, Alaska. Esos fueron los estados donde ganaron respectivamente los dos candidatos. Vermont ganó Biden, perdió Trump en sus respectivos partidos, y Samoa Americana perdió el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, esos pocos delegados. Nikki Haley
Luis, es la pregunta de la noche. No habló esta noche, se encuentra en estos momentos en Charleston, Carolina del Sur. Se sabe que mañana habrá una presentación, una alocución por parte de ella. ¿Se retira definitivamente? ¿Y qué va a pasar de ahora en adelante con Nikki Haley? Sobre todo si endosa directamente al expresidente Donald Trump y unifica el partido, o habrá ese remanente de personas que no gustan de la ideología de Donald Trump, que no lo consideran 100% republicano y puede generar más problemas para el expresidente. Yo creo que es importante delinear el hecho de que no hay ninguna combinación de estados ni de delegados ganados por el expresidente esta noche que le dé la nominación de manera directa. Entonces, veamos qué dice Nikki Haley mañana. Capaz es momento de que se retire y que intente hacer cuál jugada sea mejor para su partido. Yo sí creo que es importante que siga el proceso democrático y que se vea exactamente, por ejemplo, cuál podría ser el liderazgo de ella dentro de su partido. Creo que también es importante ver exactamente qué es lo que dice mañana. Yo honestamente espero que ya se salga. Yo creo que, como lo hemos mencionado antes, no hay otra opción en este momento en el Partido Republicano. Justamente a mí me parece que es una estrategia negativa para el Partido Republicano, se lo digo con toda la responsabilidad del mundo, pero bueno, veremos mañana exactamente qué hace Nikki Haley, pero yo creo que ya es hora de que se consoliden. Muchos pensaban, Esteban, que no solamente el candidato o la candidata Nikki Haley, sino algunos otros candidatos que no han cerrado sus campañas, como es el caso del gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis, es una mera especulación, estarían esperando lo que pudiera ser un gran descalabro legal del expresidente Donald Trump para poder entonces aspirar a ser el candidato. ¿Crees tú que esta posibilidad exista? Y sobre todo cuando ayer hubo una gran victoria que le dio el antesala a este supermartes al expresidente Donald Trump cuando fue la decisión unánime de la Corte Suprema de los Estados Unidos respecto al caso de Colorado y otros estados donde querían sacarlo de la boleta. Ese escenario lo veo muy, pero muy improbable. De hecho, es común que los candidatos lo que hagan sea suspender, es el término que utilizan, las campañas, justamente porque eso les permite seguir recaudando fondos, quizás para pagar algunas deudas, para seguirle dando, digamos, los salarios a los empleados y a las personas que tenían cumplir compromisos. Alrededor, cumplir, exacto, con los compromisos que adquirieron durante la campaña. Entonces, por eso es que utilizan ese término. Realmente yo no veo al gobernador DeSantis ni a ningún otro candidato, digamos, guardando esperanzas de ningún tipo, porque además, y es algo que te decía fuera del aire, acá vamos a poner ese escenario en donde, bueno, a Donald Trump, por el tema de los juicios o por cualquier otra cuestión, termina no siendo el candidato. Acá sencillamente hay dos escenarios que los republicanos pueden tomar para escoger otro candidato. Uno sería que Donald Trump, siendo el que evidentemente ha liderado todo esto y el que evidentemente va a ganar los delegados necesarios, escoja quién sea el candidato, o en tal caso irse por el segundo, que sería Nikki Haley, que yo estoy seguro que esta última, bueno, generaría un disgusto enorme dentro de las filas del Partido Republicano porque la ven justamente como parte del establishment, y por eso es que hemos visto estas palizas que ha llevado. Que por cierto, también quiero agregar algo a lo que dijo Luis respecto a la campaña de Haley. Ella se había retirado hace mucho. Ella puso todos sus esfuerzos en New Hampshire. No conforme con ello, pierde también en su estado, que es Carolina del Sur. Marco Rubio se retira de las primarias del 2016 justamente cuando pierde en Florida. En la Florida. Cuando tú pierdes tu propio estado, allí no hay nada que hacer. ¿Y por qué lo seguía haciendo? Esa es la gran pregunta. Son los intereses de la gran cantidad de esta base republicana que no gustan de lo que se dice el trumpismo y no están de acuerdo con muchas de las cosas que van hacia el Partido Republicano en contra de lo que son sus preceptos. Esa es la gran pregunta. Yo creo que es eso. Yo creo que es el establishment diciendo, bueno, vamos a tratar de mantener lo más que se pueda a nuestro candidato, y creen que a punta de dinero podían convencer a las bases que ya está cansada del establishment. Donald Trump 2016 sucede justamente por eso. El candidato en esas elecciones por excelencia era Jeb Bush. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, que llegó este señor Donald Trump, que irrumpió en la política, como evidentemente lo hizo, y bueno, ya el establishment tiene que entender que su momento ya pasó, y los republicanos, tanto las bases, digamos en su gran mayoría, no van a querer a alguien que consideren establishment. Pueden votar por alguien que quizás tenga muchos años de carrera política. Eso no es lo que digamos, lo que niegan o lo que les genera rechazo. Lo que les genera rechazo es los republicanos, que dicen promover ciertas políticas, pero cuando llegan al poder promueven todo lo contrario. Cuando regresemos en la segunda parte de este análisis vamos a estar entrando en materia de lo que van a hacer, y ya
ya lo han notado, se ha notado en el día de hoy en la primera locución, en esta gran victoria que ha tenido el expresidente Donald Trump, ha mencionado ya temas puntuales de lo que va a ser su derrotero político, y también de parte del Partido Demócrata ya se sabe hacia dónde se van a mover los puntos importantes y fuertes de cara a tratar de derrotar nuevamente a Donald Trump en las urnas. 742 delegados es lo que tiene hasta este momento de la noche, de los 1.215 que necesita el expresidente Donald Trump, aunque ya es el candidato, pero eso es una cuestión de trámite en las próximas elecciones primarias que va a haber en otros estados. 994 tiene el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de los 1.968 que necesitaría el número mágico para estar nuevamente en la convención demócrata, aunque es el candidato por excelencia de los demócratas. Vamos a regresar aquí en Mega TV y Mega News, donde se decide la política, con este análisis del Super Martes, día muy esperado, no hubo sorpresas, baja participación, desánimo para muchos porque ya se sabía que ambos son los candidatos, pero lo seguimos analizando esta noche. No se vayan. Continuamos en esta cobertura especial de su Mega News a través de Mega TV, donde se decide la política de este Supermartes, que ha dejado una historia muy interesante y la confirmación de los dos candidatos, aunque no de manera oficial, a la presidencia de los Estados Unidos el día 5 de noviembre. Ha cambiado el número. El expresidente Donald Trump ahora tiene ya 911 delegados de los 1.215 que necesita mínimo para alzarse con el nombre suyo como candidato del Partido Republicano. El presidente Joe Biden tiene 1.369 delegados de los 1.968, número mágico que necesita para ello. Ha cambiado el discurso como tal. Habló hace un ratito, a eso de las 10:15, en una fiesta que tiene en su casa en la Florida, en Mar-a-Lago. El expresidente Donald Trump, radiante, estaba muy contento, lógicamente pletórico de alegría del gran triunfo de esta noche. Y dentro de las muchas cosas que mencionó, el éxito será lo que tenemos y el éxito nos une. Habló que mucho tiene que ver el éxito con la unión de los Estados Unidos y es lo que él representa. Habló de utilizar el poder como un arma de destrucción para tus adversarios políticos, refiriéndose al presidente Joe Biden y los demócratas. Dijo que ya no hay confianza en estos momentos en el país y que él va a regresar con la confianza. Y quiero, Luis y Esteban, que vayamos analizando estos puntos, porque primero mirando lo que ya ha mostrado sus fichas iniciales como republicano, el expresidente Donald Trump, y dice que el 5 de noviembre será el día más importante de la historia de los Estados Unidos. Luis, refiriéndose al día de la elección donde se van a encontrar en esta revancha Trump y Biden. Luis. Yo creo que lo importante es destacar que los países siguen. Siempre en todo tipo de elección, cualquier político va a decir que ese es el día más importante, pero los países siguen y nosotros podemos seguir mejorando como país. Siento que al ver los enfoques del candidato Trump, vemos que la realidad es que tenemos un presidente que se llama Joe Biden, que hizo una negociación con los demócratas y también con los republicanos para mejorar el estado de seguridad en la frontera, y vemos un candidato que en vez de apoyar eso, quiso utilizarlo para su ventaja política. Entonces es bien, yo diría, bien triste que estén tanto tiempo tratando de afincarse en un problema y después al final del día, cuando hay una solución enfrente, deciden utilizarlo para correr en la elección. O sea, nosotros vemos exactamente quiénes son las personas que tratan de resolver y el grupo que, bueno, trata de simplemente extender los problemas. Sí, yo creo que sí. El 5 de noviembre es un día muy importante para ver el curso de los Estados Unidos, si queremos un liderazgo positivo o queremos un liderazgo destructivo. Te doy la palabra, Esteban, pero mencionaba Luis que ha negociado con demócratas y republicanos, pero no se ha definido nada sobre los dineros, sobre el apoyo a Ucrania y el apoyo a Israel respecto a la situación de la seguridad en la frontera. Coincidieron los dos candidatos la semana pasada en la frontera a 500 millas de distancia, pero en los dos lugares muy neurálgicos, ¿no? Brownsville por un lado, Eagle Pass en el otro, donde se muestran los polos opuestos de una crisis que ya lleva varios años y será uno de los 3 temas más importantes, Esteban, en la inmigración. De hecho, es el tema más importante ahora. Era el segundo o el tercero hace unas semanas, pero ya pasa a ser el primero, incluso
por sobre la economía, y yo creo que esa es justamente la preocupación que tienen los demócratas, porque ven que evidentemente la crisis migratoria que estamos viviendo en estos momentos, que desde que llegó el señor Joe Biden a la presidencia, la cifra es una locura. 8 millones de personas han cruzado esa frontera, 8 millones de personas. Estamos hablando de una población, bueno, más grande que incluso varios países del mundo, y precisamente como ahora se convierte en el primer asunto que van a tomar en cuenta los votantes al momento de ir a los centros de votación, entonces los demócratas tratan de culpar a los republicanos. Si realmente hubiese acá algún tipo de voluntad para solucionar este problema, no estuviese condicionado ni sujeto a otro tipo de cuestiones, como por ejemplo el dinero a Ucrania que estabas mencionando, o dinero a Taiwán, o dinero a Israel. Cuando tú quieres solucionar un problema, tú vas y lo solucionas. ¿Por qué tienen que condicionarlo a Ucrania? ¿Por qué no dicen, mira, acá hay un problema, vamos a aprobar estos recursos independientemente de los demás, de que no nos podamos poner de acuerdo con el tema de Ucrania o con cualquier otro tema? Entonces, acá los que están politizando esto son justamente quienes no quieren solucionarlo, son justamente quienes, recordemos además que el tema migratorio es algo a nivel federal y que, bueno, lamentablemente no se quieren abocar a esto. Y ahora tratan de utilizarlo y de culpar a los republicanos porque evidentemente estamos en época electoral. Luis, ayer definitivamente con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, como en décadas, no se ha visto un fallo unánime de 9-0, de 3 de los jueces progresistas, liberales y 6 de ellos conservadores. Es un espaldarazo muy grande para el expresidente Donald Trump que le da un impulso importante. ¿Y cómo lo ve el Partido Demócrata? Creo que es una equivocación ver una decisión judicial como si fuera un espaldarazo político. Okay. Creo que es importante claro que separar, no lo es. Claro que no lo separar es. esas cosas, y lo digo con mucho respeto, en gran parte porque aquí tenemos división de poderes en Estados Unidos y tenemos una parte judicial que hace sus decisiones, y vemos también que no solamente fue esa decisión, sino que también hubo una decisión 5-4 en donde la única manera que un candidato pudiera ser quitado la boleta sería a través de una acción del Congreso. Correcto. Entonces yo creo que eso también es importante resaltar, y también yo siento que no voy a hacer algo positivo para la nación que sacaran al expresidente Trump de la boleta. Eso es algo que como somos un país federal, los estados que intentaron hacerlo, lo intentaron hacer, pero bueno, ya vemos que la Corte Suprema tomó decisión y nosotros tenemos que confiar en nuestras instituciones. Yo, como institucionalista, confío en nuestras instituciones y veremos qué pasa yendo hacia adelante, y ahora podemos enfocarnos más en la parte política. Y muy claro lo que lo estás diciendo. Cuando mencionaba el término espaldarazo, no es un respaldo político ni un endoso, sino que directamente fueron a la ley como tal. Ni siquiera se tuvieron en la cuenta en el análisis de esta situación los hechos del 6 de enero del 2021, sino que fueron directamente a la posibilidad. De hecho, los otros estados que estaban buscando hacerlo han recusado la idea de sacarlo de la boleta. Se habla mucho, y esta noche uno de las personas más importantes para los dos, la pregunta en la campaña del expresidente Donald Trump, el señor Miller, ha dicho en Mar-a-Lago que el número de los invitados para ser el vicepresidente o vicepresidenta ha aumentado. ¿A qué se refiere? Y hay nombres ya que muchos están colocando al lado, Esteban, del expresidente Donald Trump, que van ganando mucho más adeptos, más están, digámoslo, amoldándose a quien sería una fórmula vicepresidencial para él. Hace algunas semanas, yo creo que el nombre que más sonaba era la congresista esta de Nueva York, cuyo nombre no recuerdo, pero fue la que interpeló una de las que interpeló a los rectores de las universidades, que por cierto a raíz de eso es que tiene que renunciar la de Harvard, ¿no? Sí. Específicamente. Pero me he dado cuenta, y esto es mera especulación, porque evidentemente acá no estamos hablando de información que estamos recibiendo ni de la campaña ni nada por el estilo, que Donald Trump ha tenido como que muchísimos guiños últimamente con el senador de Carolina del Sur, Tim Scott. De hecho, lo ha mencionado en muchísimos discursos. Cuando está presente, lo halaga bastante. Él abiertamente ha dicho que es uno de los nombres que está considerando. Cuando le han preguntado, ha mencionado a Tim Scott. Ha mencionado incluso a otros como Tulsi Gabbard, que bueno, es alguien que viene del Partido Demócrata, que fue un congresista por Hawái, pero ahora los demócratas la consideran una traidora porque, bueno, criticó las cuestiones, las locuras que estaba haciendo ese partido y decidió abandonar el partido. Pero yo creo que Tim Scott de verdad que ha estado sonando mucho en las últimas semanas y no me extrañaría que fuese él. Además, incluso yéndonos al tema de la política, con la que yo no estoy de acuerdo, pero la política está de identidad, bueno, es alguien que es afroamericano, que podría apelar quizás a algunos sectores que no son tan trumpistas.
Vamos a regresar con mucho más de este análisis de este supermartes. Acaba de confirmarse que ambos candidatos tuvieron triunfos rotundos en el estado de California, que también, lógicamente, es la joya de la corona en este supermartes por la gran cantidad de delegados que aporta para cada uno de los candidatos. Quédense con nosotros, tenemos más aquí en Mega News de Mega TV, donde se decide la política. Bueno, se está llegando a la sintonía en esta edición especial de su Mega News. Han ganado los dos candidatos en sus respectivas primarias en la mayoría de los lugares donde hoy el supermartes definía una gran cantidad de delegados para la convención republicana y demócrata. Nosotros le damos la palabra a Luis Atencio y también a Esteban Hernández para que nos den sus últimas conclusiones de esta noche de supermartes. Luis, empezamos contigo y agradeciéndote la visita en el programa. Gracias, Mario. Creo que si bien estas han sido las primarias más aburridas en memoria reciente, yo creo que es importante que ahora que tengamos el panorama presidencial ya casi listo, nosotros como ciudadanos veamos nuestras elecciones locales. Mientras las elecciones son más locales, más nos afectan el día a día. Y podemos hablar de elecciones locales, por ejemplo, en la Florida, para la campaña senatorial de Rick Scott contra Devin Booker Saul Powell. Yo creo que es una campaña importante y donde podemos ver donde hay la oportunidad de que una latina represente a un estado que tiene una grande población latina, no solamente en el sur de la Florida, sino también en el centro de la Florida. Una de las campañas que se va a seguir muy de cerca. Esteban, terminamos contigo esta noche. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que dice Luis, que hay que prestarle atención a las campañas, a las carreras locales, ¿no? De hecho, gracias al gobernador de Santis es que acá no se cerró el estado durante la pandemia y evidentemente hay que prestarle atención precisamente a los alcaldes, a los gobernadores, a los senadores y a los congresistas. La política es local. Seguimos analizando el tema que será muy interesante en los próximos 8 meses. A ustedes muchas gracias por la confianza en Mega TV y Mega News, donde se decide la política. Buenas noches. Gracias.